¿correcto? Entonces, nuevamente me dicen, sale una sentencia de vista. Recuerda que este es un ejemplo. Hay varias posibilidades. Y también me dice no. Yo considero que tengo derecho y justicia. Así es que interpongo un recurso de casación. Mi recurso de casación avanza, inclusive es declarado procedente, inclusive admite un pronunciamiento de fondo. Entonces esto da lugar a una sentencia de casación. Una sentencia de casación, ¿correcto? Ya. Pero también me dice que no. Ya. Todo esto es la jurisdicción ordinaria. Jurisdicción ordinaria. Ordinaria. ¿Ya? Ahora, como vemos, ha habido inclusive una discusión de votos, no ha sido muy clara la situación, por casi se gana, y yo considero que tengo derecho. Entonces, ¿qué acción me pueden recomendar en este caso? Entonces alguien dice, oye, en este caso sí sería prudente que interpongas una demanda de amparo contra resolución judicial. ¿Ya? Una demanda de amparo contra resolución judicial. Ya. Igual, en este caso ya es una jurisdicción especial, la jurisdicción constitucional. Entonces, avanza el proceso y igual tenemos una sentencia de primera instancia. Imaginemos, para ponerlo emocionante, esta sentencia nos dijo sí, ¿correcto? Entonces la otra parte interpuso apelación. Si nos volvería a decir sí, acabó todo, ¿correcto? Pero lamentablemente sale una sentencia de vista. Y la sentencia de vista revoca la sentencia de primera instancia y te dice no. Como estamos en un proceso, una jurisdicción constitucional, presentamos el recurso de agravio constitucional, lo que conocemos como RAC, y se eleva a el Tribunal Constitucional, que emite una sentencia del Tribunal Constitucional. Y la sentencia del Tribunal Constitucional se pronuncia todavía sobre el fondo, ¿eh? No dice improcedente. Dice sobre el fondo, pero te dice no. Ya. Te dice no. Esta es la jurisdicción especial. ¿Ya? Ordinaria y especial. Recuerda que esto es un proceso constitucional de amparo. Ya. Hasta aquí ya habrá algo más que hacer. Es la jurisdicción. Todo esto, la ordinaria y la especial, eso es lo que llama allí en la norma, esto es lo que se llama la jurisdicción interna, porque todo esto es dentro del Estado peruano, ¿ya? Jurisdicción interna. Como ves, ya no hay nada más que hacer contra la sentencia del Tribunal Constitucional. Si tú quieres volver a hacer las cosas, lo más probable es que te van a decir cosa juzgada, ya acabó.
Entonces, allí es cuando alguien te podría decir, oye, en tu caso, si bien ha salido negativo, negativo, ha habido una discusión en casación que todavía se han pronunciado sobre el fondo. Has presentado el amparo, te salió una sentencia fundada. Luego te han dicho que no, luego también te han dicho que no. Entonces alguien podría decirte, sería bueno que presentes una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es un organismo de la OEA. También es posible presentar petición al Comité de Derechos Humanos de la ONU. Pero por ser regional, es decir, esto referido a América, generalmente nos vamos a esto. No usamos esto porque esto es un organismo mundial, pero sí se puede hacer. Pero termina un poco con informe. En este caso hay un tribunal al final que resuelve. En este caso no hay ningún tribunal. ¿Ya? Entonces, esta es la jurisdicción internacional. Te das cuenta que si es que aquí, si elimináramos esto, termina aquí, ya no hay nada más que hacer. No es que vamos a volver a presentar una nueva demanda, vamos a variar de pretensión. Si los hechos son los mismos, entonces ya hay cosas juzgadas sobre esos hechos. Entonces debemos tener en cuenta eso. Y entonces, esto es un ejemplo. Ahora, también puede suceder que el proceso sea de amparo e inicie aquí, solamente aquí. Y también desestime hasta aquí y te vas también. O tal vez un habeas corpus, igual avanzaste y termina. Aquí podría ser también un proceso penal que culmina, pero la sentencia es negativa, planteamos un habeas corpus, termina y nos vamos aquí. ¿Correcto? Pero recuerda, en ese caso también, hasta aquí, todo esto, puedes hacer referencia a los derechos previstos en tu Constitución Política de 1993. Pero en la petición ya no nos referimos a los derechos previstos en la Constitución, sino a los derechos previstos en el Pacto de San José o el Pacto de San Salvador. El Pacto de San José es la Convención Interamericana de Derechos Humanos y el protocolo adicional es el Pacto de San Salvador, donde se contienen los derechos sociales, económicos y culturales. ¿Ya? Entonces, esto es un ejemplo de cómo puedes hacer uso de este sistema que vamos a ver, ¿correcto? Ya, vayamos nuevamente a nuestra diapositiva. Ya creo que se va a entender mucho mejor lo que dice la Constitución. Dice, sistemas de control de constitucionalidad. ¿Qué nos dice el artículo 205 de la Constitución? Ahora creo que se va a entender mejor. Agotada la jurisdicción interna, ya viste el ejemplo. Quien se considere lesionado en los derechos que la Constitución reconoce, puede recurrir a los tribunales u organismos internacionales, OEA o la ONU, constituidos según tratados o convenios de los que el Perú es parte. Por eso, decir que nos vamos a salir, nos quedaríamos solamente con la ONU, pero ya no tendríamos la posibilidad de recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? Entonces, hay que pensarlo bien, no es salirnos por salir. Organismos internacionales. Ya. Entonces, mira, los organismos internacionales a los que puede recurrir cualquier persona que se considere lesionada en los derechos reconocidos por la Constitución o los tratados sobre derechos humanos ratificados por el Estado peruano. Esto ya es el nuevo Código Procesal Constitucional. Y el nuevo Código Procesal Constitucional, a diferencia de la Constitución, sí nos establece cuáles son esos organismos internacionales. Y te dice el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos.
desde el punto de vista del derecho internacional, hablamos de organismos internacionales regionales. Cuando hablamos regionales es América, Europa, Asia, por ejemplo, África, ¿ya? Región. Pero por eso, ¿qué es lo más cercano para la defensa de nuestros derechos? La OEA. ¿Por qué la OEA? Reúne a los estados americanos. Y respecto de los estados americanos, ha creado un sistema interamericano de defensa de los derechos humanos. Ya a nivel mundial encontramos la ONU, la Organización de Naciones Unidas, que tiene también a su Comité de Derechos Humanos. También para los que son trabajadores u organizaciones sindicales, seguramente has escuchado de la OIT. Pero cuando hablamos de la OIT, no estamos hablando sobre derechos fundamentales necesariamente, ¿correcto? Y digamos, tú me dices, ¿y a qué viene eso de la OIT? Es que tú puedes recurrir a la Comisión de Libertad Sindical de la OIT si es que consideras que algún derecho laboral te está siendo afectado. Inclusive no es tan difícil hacer esto. ¿Por qué? Tú me dirás, porque esto está en un formato. Hay un formato cuando entras comité sindical, denuncia, queja, OIT, te bota un formato, llenas el formato y lo presentas. A veces los trabajadores o los dirigentes sindicales, y a veces también cuando agotas la vía, la jurisdicción interna, te haces un mundo, ¿no? Piensas de que, ¿cómo será esos escritos? Habrá que conseguir a un superabogado internacional. ¿Y cuánto cobrará? Mejor ahí nomás lo dejamos. Pero no es así. Son procedimientos totalmente flexibles para la defensa. Por ejemplo, yo he encontrado, te lo digo, hasta hay sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hay una denuncia, inclusive no le puso petición, ¿eh? Lo técnico sería decir petición, porque así lo dice el convenio, pero nadie te dice que seas técnico, ¿eh? Ni tampoco te dice que tu petición esté firmada por abogado. Y lo que encontré fue una denuncia, así dice, digamos, ejemplo, ¿ya? Yo, José María Pacori Cari, con documento oficial de identidad, domiciliado en Perú, después de tener todas mis en el Perú, me dirijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer los siguientes hechos. Entonces empiezo a decir, ¿no? Que se me ha violado, se me ha hecho un escarnio, se me ha hecho un proceso, el gobierno me persigue, la prensa me persigue, todo eso. Después dice adjunto a la presente, tipo carta, o sea, así dice, digamos, Lima, 10 de septiembre del 2024, señores, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presente de mi mayor consideración, por medio de la presente, pongo en su conocimiento los siguientes hechos, y empieza a narrar. Y al final dice, asimismo, adjunto todos los recortes periodísticos y demás documentación que acredita la violación de los derechos de los que he sido objeto. ¿Y sabes cuánto fue? 2 hojas. 2 hojas. Y es un caso sonado. Entonces, no te hagas tanto problema decir, ¿y ahora cómo voy a ir? Siempre, claro, hay que actuar de buena fe. Tampoco no es que ahora todos hacemos las denuncias a la Corte Interamericana, no. Como te dije, en ese caso que te planteé, es atendible. Hay una sentencia de casación de fondo, donde 3 magistrados estaban a favor, 2 estaban en contra. Y después cuando hiciste el amparo, te dijeron fundado, después te dijeron no. Hasta el Tribunal Constitucional sobre el fondo se pronunció. Entonces allí amerita. O sea, la cosa no estaba tan sencilla. La cosa es discutible. Entonces podrías irte a la Corte Interamericana. Pero digamos, si has presentado tu demanda civil, una demanda sin pruebas, el juez te ha dicho ya, ni pruebas tienes, infundada, has apelado, infundada, porque también ni la apelación está bien redactada, has presentado tu casación, improcedente la casación porque ni siquiera se ha establecido la infracción normativa. Alguien te dijo, presente el amparo para tener más clientes. El abogado dice que con todas las sentencias procede el amparo. Entonces te has presentado tu demanda de amparo.
te has puesto a discutir sobre los hechos en el amparo, menos de la tutela jurisdiccional, improcedente la sentencia, por sentencia de primera instancia, has apelado, también mal, así has copiado todo lo de la demanda, lo has cambiado nomás formato sentencia, improcedente la demanda. Te has ido al Tribunal Constitucional, te han convocado a informe oral, el abogado se ha puesto a hablar, hasta el magistrado ha dicho, señor abogado, usted tiene presente de que aquí solo discutimos tutela jurisdiccional, ¿puede ser preciso cómo le han afectado su debido proceso? No, que es injusto, que nos han hecho daño, que somos buenos y no es posible un Estado de derecho, toda la poesía jurídica, y el tribunal dice improcedente. Ese caso no es para Corte Interamericana de Derechos Humanos. Más bien eso es negligencia del demandante o de los abogados. Entonces siempre hay que ver cuándo vamos a tener razón. Porque al final también la comisión va a ver y también va a decir, no procede. Y ahí sí más bien no hay de que voy a apelar, Ahí quedó. ¿Correcto? Ya, entonces avancemos. Mira, vamos a ver el día de hoy solamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la OEA, ¿ya? La Organización de Estados Americanos. Entonces, recuerda, todo se inicia con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, ¿ya? Dejamos de lado la ONU, solamente nos ponemos y nos centramos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Veamos, ¿qué es esta comisión? ¿Ya? Recuerda que todavía no aparece la Corte, ¿ah? Esto va a la comisión. Ojo, también te tengo que decir, para que te facilite también, cuando entras, pones en el internet formato, petición, derechos humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, te sale el formato. O sea, tampoco no es que, en el otro caso te dije, hice una carta de 2 hojas, normal, pasa. Pero si digamos, más o menos quisiera que alguien me oriente, también hay el formato. Y ese formato también te dice lo que tienes que hacer y lo que vas a decir. Si quieres aumentar, bueno, le adjuntarás hojas más para decir más los hechos, ¿no? Pero también te facilita, o sea, no es algo difícil, no es algo complejo. ¿Ya? Entonces, veamos. Dice, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo, ¿ya? Autónomo, de la Organización de Estados Americanos, que tiene las funciones principales de promover la observancia y la defensa de derechos humanos y de servir como órgano consultivo de la organización en esta materia. Cuando dice que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es autónoma, significa que estamos en la Organización de Estados Americanos. Allí encontramos esta comisión. Pero esa comisión no es que va a recibir órdenes del secretario general de la OEA. Es totalmente autónomo. Inclusive es un órgano consultivo respecto de derechos humanos. Así es que no vayas a pensar que hay una jerarquía interna. Por eso es un sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, ¿ahora qué dice? La comisión representa a todos los estados miembros que integran la organización. ¿Ya? Primero eso. La comisión representa a todos los estados miembros que integran la Organización de Estados Americanos. 35 estados para ser preciso. La comisión se compone de 7 miembros, ¿ya? 7 miembros componen la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y dice, los idiomas oficiales de la comisión serán el español, que es el que más está en los estados americanos, el francés, como Haití, el inglés, como Belice, y el portugués, como Brasil, por ejemplo. ¿Ya? También está Estados Unidos, ya sabemos, ¿no? Todos los estados americanos. También las Antillas Menores, las Antillas Mayores, los países de Centroamérica, Suramérica y Norteamérica. Veamos. Ya has visto, ¿no? Que esa comisión son 7 miembros. No te asustes y hasta están en línea para que veas cómo son las audiencias. Hay comunidades nativas, por ejemplo, en el Ecuador, que van a la audiencia, ellos solitos se sientan y el mismo representante de la comunidad, así con su poncho, su sombrerito, informa cuáles son los hechos, qué es lo que está pasando con el Estado, cómo les está afectando en la propiedad de sus terrenos.
que derivan todavía de años ancestrales. Entonces, es así, no es tan formal, ¿no? Por ejemplo, vamos a un proceso digamos, vamos a un proceso civil, tenemos que ir bien vestidos, ¿no? Y hay que pararnos y solamente el abogado va a hablar y dicen no más preguntas y se acabó. No, en la Corte Interamericana es mucho más flexible, claro, sin faltar al respeto y guardando las formas, ¿no? Las mínimas formas, pero no es el que, señor, usted llegó tarde, ya no hay nada más que hacer con usted, lamento que su vuelo haya llegado, pasamos a otro caso. No, van a preguntar y bueno, se van a sentar y van a conversar sobre qué es lo que está sucediendo. ¿Ya? Entonces, mira, presentación de peticiones. Recuerda que esto no necesitas de abogado. Más bien lo que necesitas es conocer bien tu tema. Tener una claridad mental de los hechos que consideras que han violado tu derecho. O sea, no es que ya vamos a conseguir el abogado. Nosotros lo que hacemos como abogados es un poco rellenar o tal vez un poco orientarte. A veces sería mejor decirte, si están los hechos, mejor tú hazlo los hechos y uno te orienta qué derechos, conforme a nuestras técnicas jurídicas, serían los que específicamente se estarían afectando para mejorar tu lenguaje ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro, puedes llevar a tu abogado, no hay problema. Inclusive hay abogados ad honorem, ¿ya? Que pueden estar en estas causas, ¿ya? Presentación de peticiones. Dice, primero, cualquier persona, mira, cualquiera, o grupo de personas, o entidad no gubernamental legalmente reconocida en uno o más estados miembros de la OEA, puede presentar a la comisión peticiones en su propio nombre o en el de terceras personas, referentes a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos. Imagínate, tú tomas conocimiento que una persona, según tu entender, está indebidamente detenida ya por más de 4 años, no hay proceso, el proceso se cae, es nulo, eh, solicita que se habeas corpus traslativo, nada, no hay justicia. Entonces, cualquier persona, por eso un tercero, dice ahí, puede presentar peticiones por su nombre propio o en el de terceras personas. En el de terceras personas. Y no es que te vas a pedir, oye, creo que necesito un poder, ¿no? Y inscrito en registros públicos. Recuerda que estás en el ámbito internacional. Y en allí, en el ámbito internacional, una de las fuentes del derecho es la costumbre. A diferencia del derecho administrativo, que se sustenta en la legalidad, tiene que haber una norma, y otros derechos que se sustentan en principios, en ley, jurisprudencia. En el derecho internacional, la principal fuente es la costumbre, ¿correcto? Ya, entonces, puede ser peticiones en nombre propio o el de terceras personas referente a la presunta violación de alguno de los derechos humanos reconocidos, ¿correcto? Ya, ahora, cuando uno lee, tú tal vez no eres abogado y lees la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿correcto? Ya, lo que tú entiendes seriamente de lo que significa cada uno de esos derechos es la interpretación convencional. Tú puedes decir, no, pero seguramente un abogado. Claro, nosotros podemos dar interpretaciones conforme a lo que la jurisprudencia de la Corte Interamericana ha dado, pero ello no impide a que tú tengas tu interpretación. ¿Por qué? Tú dirás, ¿por qué? Porque es flexible. No puede encasillarse en una interpretación y decir las demás interpretaciones no tienen sentido. ¿Ya? Entonces, por eso es de que, por eso dice cualquier persona o grupo de personas. Ahora dice aquí entidad no gubernamental legalmente reconocida. Una comunidad campesina, una asociación, un comité, una fundación, una empresa, una EIRL, un organismo no gubernamental, una ONG, un partido político, una organización sindical, podrían plantear. Pero como ves, la petición no puede ser planteada por una entidad pública, porque claramente dice entidad no gubernamental.
¿Ya? Y dice cualquier persona o grupos de personas. Aquí cuando dice grupo de personas, tal vez nos unimos sin ser una persona jurídica y planteamos la petición. ¿Correcto? Ya. Ahora dice, el peticionario podrá, o sea, es una posibilidad. Si quiere, lo hace, si no, no. Designar a un abogado o a otra persona para representarlo ante la comisión. Ya. Esto es importante. Uno, te está diciendo que tu petición y todo lo que realices en el proceso no requiere de abogado. Pero si tú lo consideras, puedes designarlo. Pero no solamente designas un abogado. Imagínate que estás viendo, es una persona que está viendo sobre un despido masivo de trabajadores, se está afectando masivamente, ¿correcto? Entonces, hay un dirigente sindical que no es abogado, pero conoce claramente la situación en hechos, inclusive tiene noción de las normas jurídicas que se están violentando. Entonces, por eso dice, no solamente un abogado, o a otra persona para representarlo ante la comisión, ¿ya? Ese dato es importante. O sea, tienes que tener apertura. No es que vamos a hacer un modelo, ya, caballero, ese es el modelo y no podemos cambiarlo. No, es totalmente flexible. Ahora, ¿qué tratados son los que protege el sistema interamericano de derechos humanos? Primero, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. ¿Ya? Van a disculpar las damas presentes. Bueno, así está denominado hombre. Bueno, ya se harán las modificaciones pertinentes. Y aquí ya más, mejor, dice, mejor, Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José de Costa Rica. Después de esta convención hay una adicional, que es el protocolo adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, que es lo que conocemos como el protocolo de San Salvador. Cuando a veces uno dice, ¿los derechos laborales estarán defendidos por el ámbito internacional? Sí, te tienes que ir justo al protocolo de San Salvador, aparte de los convenios de la OIT. Cuando ves que la legislación interna resulta insuficiente para explicar algún derecho, siempre es importante que recurras primero a los tratados que puedes ver aquí sobre derechos humanos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. ¿Ya? Después dice, también tenemos el protocolo a la Convención Americana sobre Derechos Humanos relativo a la abolición de la pena de muerte. Tal vez esa es una de las cuestiones más delicadas, ¿no? La pena de muerte. Como sabes, en la Convención Americana de Derechos Humanos no se admite la pena de muerte. Ya, eso algunos es discusión, ¿no? Si debe haber, no debe haber, es una discusión. Pero siempre recuerda que a veces son armas de doble filo. Hay que personas que tal vez no cometen el delito, pero todo hace ver que sí, y lo condenan a la pena de muerte, y después de 20 años se encuentran los indicios que establecen que no había cometido el delito, y bueno, no se le debió dar la pena de muerte. En ese caso es como si te negaran el derecho al recurso de revisión en materia penal. Pero es una situación discutible, no es materia de discusión en esta sesión sobre si debe haber pena de muerte o no. Tenemos posiciones diferentes. Otro, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura. ¿Ya? Y recuerdas el habeas corpus. Aquí mira la tortura, la trata de personas, extorsiones. Allí está. Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. No creas que esto es muy lejano, claro. Hace unos tiempos teníamos dictaduras, desaparecían las personas y no sabíamos dónde están. De aquí, es que nuestro Tribunal Constitucional reconoce el derecho a la verdad, a saber qué pasó con la persona. Aunque ya no exista, no esté, queremos saber qué fue, dónde está. La mataron, la secuestraron, eso queremos saber. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar
y erradicar la violencia contra la mujer, que es la Convención de Belém do Pará, ¿ya? De Belém do Pará. Entonces, estos son los derechos de la mujer, ¿correcto? Es importante porque es un grupo que merece la protección correspondiente, ¿no? Porque la mujer se diferencia por la naturaleza de las cosas, no por la diferencia de las personas, ¿ya? Es muy diferente discriminación a hablar por la naturaleza de las cosas, ¿correcto? Veamos ahora, estos son los tratados que protege esa petición que acabamos de ver. ¿Ya? Ahora, mira, aquí están requisitos de las peticiones. ¿Cuáles son esos requisitos de las peticiones? Ya, mira. Cuando hablamos de la petición para dar inicio a este sistema interamericano de derechos humanos, nuestra petición debe contener el nombre, tu nacionalidad y firma de la persona denunciante. Recuerda que también yo podría presentar una petición en representación de otra persona, o ni siquiera dice en representación, dice a favor de otra persona, ¿ya? Mejor seamos más claros, a favor de otra persona. ¿Ya? Pero para eso me tengo que presentar, ¿no? José María Pacoricari, con nacionalidad peruana, y abajo de la petición lo voy a firmar, ¿ya? Después dice, si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado. Esto también es importante. Tal vez te puede decir, hay estados inquisidores que son capaces de perseguir a la persona que expone hechos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces uno dice, pero si presento la denuncia o petición, el Estado se van a enterar, me van a corretear, voy a tener muchos problemas. Entonces, no te preocupes, te da esta opción expresa, dice, si el peticionario desea que su identidad sea mantenida en reserva frente al Estado. Entonces puedes indicar, ¿no? Yo, José María Pacoricari, solicito se mantenga la reserva de mi identidad frente al Estado denunciado, ¿ya? José María Pacoricari, solicito se mantenga la reserva de mi identidad en la presente denuncia. Allí ya nadie va a saber quién presentó la denuncia. C. Eso es para evitar represalias. C. La dirección para recibir correspondencia de la comisión y el número de teléfono, facsímil y dirección de correo electrónico, ¿ya? Esto es para poder comunicarse con la persona que está presentando la petición, ¿ya? Dirección para recibir correspondencia de la comisión. Y también ten en cuenta, no dice en ninguna parte que la dirección debe ser cerca de Washington, que es donde se presenta esta petición. Ahora también puede decir, doctor Washington, D.C., o sea, tengo que irme hasta allá para presentar la petición. Tranquilo, gracias a Dios, ahora estamos en la era digital y te proporciona en la misma página, dice, aquí está el correo al que debes presentar tu petición. Entonces, desde tu mismo correo puedes presentar la petición. No te vas a estresar, no, ahora para ir a Washington, ¿quién va a ir a Washington? No, tranquilo, lo haces por el internet, por el email. ¿Ya? Por eso es que también te piden el correo electrónico, porque vas a mandar allí y te van a contestar. Entonces, tranquilo. Inclusive tú ya, y acaba usted, doctor, de hablar de la audiencia, entonces eso también tenemos que viajar. Es no tranquilo. También la era digital nos ayuda. Puedes solicitar que sea de manera virtual tu intervención. Y la comisión te lo va a entregar, te va a dar esa posibilidad. Claro, si tú quieres viajar, hay posibilidad, puedes viajar, no hay problema. ¿Ya? D. Una relación del hecho o situación denunciada, con especificación del lugar y fecha de las violaciones alegadas. ¿Correcto? Ahí están los hechos. Lo más principal es los hechos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué presentas la queja? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te motiva a considerar que te han violado tus derechos fundamentales? Ya, aquí dice, de ser posible el nombre de la víctima, así como de cualquier autoridad pública que haya tomado conocimiento del hecho o situación denunciada. Por ejemplo, puedes decir el comisario de la localidad, la víctima es tal persona. Claro, si tú eres peticionante y a la vez eres víctima, claro, hay una identidad, ¿no?
podrás decir, ¿no? José María Pacoricari, en mi calidad de peticionante y a la vez víctima. Dice, y aquí dice la indicación del Estado que el peticionario considera responsable de la violación de alguno de sus derechos fundamentales. El Estado ecuatoriano, la República Bolivariana de Venezuela, el Estado plurinacional de Bolivia, el Estado peruano, son los que pueden ser, en este caso, responsables de la violación de derechos humanos. Como internamente es posible de que, por ejemplo, en el caso que viste, ¿quiénes serían las autoridades públicas que han tomado conocimiento de la violación? Claro, los 5 magistrados de la Corte Suprema. Claro, los magistrados del Tribunal Constitucional. Los jueces que han emitido las sentencias. Entonces es importante informar estos datos. Ahora dice, el cumplimiento con el plazo de presentación de la petición. O sea, debes cumplir, esto es importante, ya. No vaya a ser de que tú ahora después de 10 años digas, mira, acabo de enterarme, voy a presentar mi petición. No, tiene un plazo, 6 meses, ya. Más adelante vamos a ver, pero quédate firme, 6 meses tienes para presentar la petición. No es que podemos presentarlo cuando nos dé la gana, solamente tenemos 6 meses. Pasa eso, ya no es posible, ¿ya? Ahora, H, las gestiones emprendidas para agotar los recursos en la jurisdicción interna o la imposibilidad de hacerlo. ¿Ya? Uno es lo que acabas de ver, ¿no? Presenté mi demanda, me han dicho no, apelé, me han dicho no, interpuse casación, me han dicho no, interpuse la demanda de amparo, me han dicho no, apelé, me han dicho no, presenté recurso agravio constitucional, el Tribunal Constitucional me ha dicho no. Ahora, dice aquí, o la imposibilidad de hacerlo. Imagínate que eres un perseguido político por estar en contra del gobierno dictador, te han metido a la cárcel y qué proceso ni proceso. Ahí estás encerrado en las peores condiciones. Hay una imposibilidad. No voy a... ¿Puedo llamar a mi abogado para presentar mi habeas corpus? Nada. Entonces allí hay una imposibilidad de hacerlo. Por eso es muy flexible en cuanto sea seria la situación. Dice, la indicación de si la denuncia ha sido sometida a otro procedimiento de arreglo internacional. En nuestro caso, ¿qué sería? Imagínate, te has avivado, has dicho, como dice que puedo recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y también puedo recurrir al Comité de Derechos Humanos de la ONU, voy a presentarlo a los dos. Ya, pero ojo, en este caso te está diciendo, por favor, infórmame si lo mismo que estás denunciando aquí ya lo has planteado a otro organismo internacional y está en otro procedimiento. Tienes que ser leal. ¿Ya? ¿Correcto? Ya. Ahora mira, aquí tienes un formato de petición. Recuerda que es flexible. Lo que ves aquí no es que ya te vas a encasillar y si no cumplo algo ya, no, tranquilo. Todo tienes que verlo como una orientación. Esto es orientativo. Yo no estoy buscando clientes para hacer estas peticiones. Más bien estoy buscando que tú abras los ojos y veas que no es tan difícil hacer estas cosas. ¿Ya? Entonces, mira. Como te dije, inclusive, este formato, tú colocas formato de petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y un PDF te va a salir, lo imprimes y a mano si quieres lo llenas, lo tipeas o lo vuelves a tipear a tu manera. No hay problema, ¿ya? Es flexible. Ya, mira, Sumilla. Petición sobre violación de derechos humanos por parte del Estado peruano. Es un ejemplo, ¿ah? Ya. Lo dirigimos. Señores, Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ya. ¿Cuál es la dirección? Aquí está la dirección. Ya. 1889 Street, Washington, D.C. Esa es la dirección en Estados Unidos. ¿Ya? Pero como te dije, no te vas a estresar. No es que tenemos que ir hasta Washington a esta dirección y dejarlo. Lo colocas y simplemente lo colocas y ¿qué hago? Tranquilo, como te dije, en la misma página te ofrecen
la, la dirección de correo. No es nada difícil tampoco. Entonces ahí lo presentas adjunto tu petición. Ya, dice 1. Persona, decía, ¿cuál era lo que decía? Persona, grupo de personas u organización que presentan la petición. ¿Ya? Si quieres le pones ese ítem así como está. Entonces indicas, ¿no? Nombres y apellidos del peticionante, identificado con documento oficial de identidad. Tú dirás, ¿pero qué no puso DNI? Recuerda que estás en nivel internacional. En el nivel internacional, estamos adentro, es documento nacional de identidad. Cuando estás afuera, se habla de documento oficial de identidad, para simular todos los posibles documentos que internamente otorga el Estado a sus habitantes, ¿ya? Entonces, documento oficial de identidad, puede decir DNI 4066-1255, con dirección domiciliaria, con dirección postal. Tú puedes decir, y ahora la dirección postal, tranquilo, otra vez. Dirección postal Lima. Ahí aparecen varias direcciones postales. Solamente colocas el número. Por ejemplo, en Lima es 04001. Eso está en el internet, así que no te preocupes. ¿Ya? Con teléfono. ¿Ya? Tu teléfono móvil. Ahora el fax, tranquilo. Si quieres lo pones, si no, no. Lo que más va a importar es que coloques tu correo electrónico. ¿Ya? Tu correo electrónico personal que revisas, porque si llega alguna comunicación, va a llegar a tu correo electrónico. Solicitando se mantenga mi identidad de peticionario en reserva durante el procedimiento. ¿Ya? Aquí ya está la solicitud. Por favor, no vas a decir que yo he presentado la denuncia, porque el Estado me va a corretear. Entonces ahí está la reserva de identidad. Y dice, a usted respetuosamente digo. Después de eso, te dice que si es que eres distinto a la víctima, tienes que establecer quiénes son las víctimas o quiénes son los afectados con la violación de derechos humanos. Y aquí vas a ver nombre de la persona o personas afectadas por las violaciones de derechos humanos. Aquí están nombres y apellidos, con dirección postal, con teléfono, con fax, con correo electrónico. Si lo tienes, no te dice que señales todos estos datos, recuerda, yo los estoy colocando para ser un poquito más específico, ¿no? Pero solamente te dice que señales los nombres de la víctima. Inclusive te dice de las autoridades que conozcas. Ni siquiera es obligatorio, ¿eh? Te está diciendo, si conoces alguna autoridad que quisieras que se indique y que conoce y no hizo nada, señálalo. O tal vez conoce y trató de hacer algo, señálalo aquí, la autoridad pública. Ahora, en el caso que me digas, pero yo soy el mismo afectado, doctor, tranquilo, entonces aquí dice, ¿no es cierto? Juan Álvarez Pérez, en mi calidad de peticionante y afectado por la violación de derechos humanos, y continúas. ¿Ya? Pero si estás haciendo en nombre de un tercero, allí sí lo colocas. ¿Ya? Ahora, Estado miembro de la OEA contra el cual se presenta la denuncia. Ya, entonces presentarás al Estado peruano. Ahora tú dirás, pero doctor, señalaré alguna dirección. No te dice, porque se supone que fácilmente es información pública. ¿Quién es el representante, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas y de todo? El presidente de la República. Entonces, fijamos como domicilio, si quieres ser más específico, la casa de Pizarro, ¿no? Para nuestro caso, ¿ya? Pero no te dice, solamente señala el Estado peruano, ¿no? Ya él se va a comunicar con el Estado peruano. Ya, después, ¿qué te dice que debas hacer? Debes indicar los hechos denunciados. También, ya, en los hechos denunciados, ya por el espacio, mira, te lo he puesto así para que pero esto es aparte, ¿ya? Esto aparte. Veamos ahora, hechos denunciados. Lo que en especial se te dice es que narres cronológicamente los hechos que consideras han violado tus derechos humanos. ¿Ya? Olvídate un poquito eso de que hay que meterle más jurisprudencia, hay que hacer referencias a doctrina de derecho internacional. No, lo más importante aquí no es eso. Lo más importante
es los hechos debidamente narrados, con fechas exactas, datos de personas, números de expedientes, todas esas situaciones que se pueden dar, nombres de autoridades, eso es lo que se te pide. Si vas a poner en los hechos, digamos, más de 50 páginas alegando todas las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es un poquito, puede ser, ¿no? Ideal, pero lo más ideal es centrarnos en los hechos, porque lo que va a analizar la comisión no es tu bonita fundamentación jurídica, sino lo que va a analizar son los hechos, si tienen o no valor para continuar en el proceso para la restitución de tus derechos humanos. Después, como vas a indicar cuáles son esos hechos denunciados, como los vas a indicar, es bueno que los hechos que indicas deben estar sujetos a medios probatorios. ¿Ya? O sea, digamos, en la prensa se indicó que yo era un delincuente. Entonces ahí está recorte periodístico. Como consecuencia de eso, sin tener pruebas, el Ministerio Público formalizó denuncia penal. Ahí está, ¿no? La acusación fiscal. ¿Ves? Esas situaciones son importantes. O la disposición fiscal, ¿ya? 6. Identificación de las personas y o autoridades responsables por los hechos denunciados. Allí ya, ¿quiénes son los responsables? El jefe de la comisaría, el jefe de la institución penitenciaria, el presidente de la República, estos congresistas, estos jueces, magistrados del Tribunal Constitucional, este ministro. ¿Ya? Allí, por eso es muy importante los hechos, porque de los hechos se va a poder observar quiénes han estado allí como autoridades públicas y responsables de los hechos denunciados. Después dice derechos humanos violados. Allí, claro, uno se puede explayar, ¿no? Con la jurisprudencia abundante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de libre acceso para todos nosotros. Pero lo central allí es ver en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, verificar cuál es el derecho humano que se ha violentado. ¿Correcto? Entonces, por ejemplo, dices el derecho a igual trabajo, igual remuneración. He pedido todo y estoy más de 20 años, no se hace nada. Es un derecho. Por ejemplo, el derecho a que se emita una resolución en un plazo razonable. Lo dice expresamente. Entonces, eso expresamente es lo que se tiene que buscar. Claro, puedes un poco explayarte, pero sin que sea más que tus hechos denunciados. Después dice, recursos judiciales destinados a reparar las consecuencias de los hechos denunciados. Ya, por ejemplo, como no culminaban el juicio oral, pese a los constantes pedidos de mis abogados, que adjunto y acredita que sí he estado reclamando, presenté un habeas corpus. Sin embargo, el juez de primera instancia negó el habeas corpus. La sentencia de vista también negó. Fui al Tribunal Constitucional, también negó. Entonces son los recursos que hemos interpuesto, ¿no? Recursos judiciales destinados a reparar las consecuencias de los hechos denunciados. 9. Indique si existe algún peligro para la vida, la integridad o la salud de la víctima. Eso es importante. Puede decir, ¿no? La petición, como se indicó, es a favor de un tercero. Actualmente el señor Juan López Rivas se encuentra en el establecimiento penitenciario de Challapalca con una detención preventiva de más de 2 años. El señor sufre de diabetes, presión alta y no recibe atención médica por la lejanía del establecimiento penitenciario. ¿Ves? Evidentemente estás informando que existe un peligro en que pese a que se presente la petición y ésta tiene que seguir su trámite, puede morir y fallecer la persona. Y eso implicaría violar su derecho a la vida. Después dice, indique si el reclamo contenido en su petición ha sido presentado ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas u otro órgano internacional. Como te dije, tal vez te avivas o tal vez por desconocimiento y presentas también al Comité de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos. Lo mismo, los mismos hechos, todo.
pero eso tienes que informarlo. No te dicen de que va a ser negado, simplemente infórmalo. Recuerda que esto es de buena fe. Ya, ahora, después de esto, indicas por lo expuesto, a usted pido dar a la presente petición el trámite que le corresponde. Por ejemplo, Lima, 24 de abril del 2025-24, ¿ya? La fecha en la que estamos realizando la petición. Entonces, esto es, así a grandes rasgos, lo que tienes que fundamentar en este petitorio. Como ves, no es tan difícil, no es tan complicado. Lo importante es que los hechos que narres, en verdad, configuren violación de un derecho fundamental. ¿Correcto? Ya, recuerda la clase de el derecho fundamental en su contenido esencial, el contenido no esencial y el contenido adicional. Lo que es aquí factible es la violación del derecho humano en su contenido esencial. ¿Correcto? Ya, entonces avancemos. Ya, veamos. Ya hemos hecho nuestra petición. Lista, ya lo hemos mandado por el correo electrónico. Estamos esperando respuestas. Ya. Dice, una vez consideradas las posiciones de las partes, la comisión se pronunciará sobre la admisibilidad del asunto. Sí, sobre la admisibilidad del asunto. Los informes de admisibilidad e inadmisibilidad serán públicos. Con ocasión de la adopción del informe de admisibilidad, la petición será registrada como caso y se iniciará el procedimiento sobre el fondo. Ya. No es que presentamos la petición y se activa todo hasta la Corte Interamericana y está atenta. No. Una vez que ingresa tu petición, lo que hace la comisión es solicitar un informe al Estado sobre los hechos que se están denunciando. Entonces dice, por eso dice, una vez consideradas las posiciones de las partes, la comisión recién se pronuncia sobre la admisibilidad del asunto. ¿Ya? Porque te imaginas que presento la petición e inmediatamente se admite, sería sobrecargar el sistema interamericano. Presentas la petición, van a pedir el informe. Si te has reservado la identidad, claro, no van a decir sobre los siguientes hechos, va a pedir de manera delicada qué es lo que está pasando en el Estado. ¿Ya? Entonces dice, los informes de admisibilidad o inadmisibilidad serán públicos. Ahora dice, con ocasión de la adopción del informe de admisibilidad, la petición será registrada como caso y se iniciará el procedimiento sobre el fondo. En este caso están viendo solamente la forma. Entonces, si hay un informe que dice admisible la petición, entonces se registra la petición como caso y se inicia el procedimiento sobre el fondo. Ahora, ¿en qué consiste este procedimiento sobre el fondo? Dice, con la apertura del caso, la comisión fijará un plazo de 3 meses para que los peticionarios presenten sus observaciones adicionales sobre el fondo. Como tienen ellos, aquí dice que el informe de admisibilidad es público, allí está la posición también del Estado, cuando le dijeron que avise sobre lo que ha pasado. Por lo tanto, para no crear indefensión, se dice, oye, tienes por si acaso peticionario 3 meses para que presentes tus observaciones adicionales sobre el fondo. No es que repitas, tienes que plantear observaciones. No dice alegaciones, argumentaciones, observaciones. Observar, ¿no? No es cierto que el Tribunal Constitucional declaró improcedente, ha declarado infundado. No es cierto que el jefe del establecimiento penitenciario haya dado una orden para que pase al médico. Entonces, esas observaciones adicionales sobre el fondo. Ahora dice, las partes pertinentes de dichas observaciones serán transmitidas al Estado en cuestión, a fin de que presente sus observaciones dentro del plazo de 3 meses. ¿Ya? Recuerda que admisible la petición, han
registrado el caso, pronunciamiento de fondo. Ahora, ¿qué? Tienes 3 meses peticionario para presentar observaciones. Como ya presentaste las observaciones, trasladan las partes pertinentes, ¿ah? No dice que toda la observación lo traslada. Las partes pertinentes de las observaciones se transmiten al Estado en cuestión a fin de que presente observaciones también dentro de otros 3 meses. No vas a cambiar, ¿eh? Algunos dicen 3 meses, 90 días. No, tienes que decir 3 meses son 3 meses. Se cuenta de día a día, ¿ya? De fecha a fecha, disculpa, de fecha a fecha. Ya. Antes de pronunciarse sobre el fondo de la petición, ya como ya tiene la absolución, bueno, disculpa, las observaciones, la absolución a las observaciones, o para que presente sus observaciones, dice, antes de pronunciarse sobre el fondo de la petición, la comisión fijará un plazo para que las partes manifiesten si tienen interés en iniciar el procedimiento de solución amistosa. ¿Ya? Es decir, que se van a reunir y van a hablar directamente sobre si se puede solucionar amistosamente. Pero como ves, dice, la comisión fijará un plazo para que las partes manifiesten si tienen interés para iniciar el procedimiento de solución amistosa. O sea, no es que estás obligado a este procedimiento de solución amistosa. Tú puedes solicitarlo. Te van a decir, se da un plazo para que informen si quieren hacer uso del procedimiento de solución amistosa. Imagínate que nuestro favorecido tercero está en el establecimiento penitenciario, evidentemente no estamos viendo tal vez una solución amistosa, más bien una pronta realización, debido a que ya todas las autoridades dijeron que no, a que se atienda su situación. Entonces, tal vez dices no. Ahora, si lo estima necesario para avanzar en el conocimiento del caso, la comisión podrá convocar a las partes a una audiencia. Ya, eso también es importante, dice, si lo estima necesario para avanzar en el conocimiento del caso, en el conocimiento de los hechos, no en el conocimiento jurídico. En el conocimiento de los hechos, dice, la comisión podrá, y es su facultad, convocar a las partes a una audiencia. Entonces las convoca a las partes a una audiencia y bueno, les preguntará sobre algunas dudas o algunos hechos que no son muy claros, algunas aparentes omisiones en la narración de los hechos. Entonces, eso es para avanzar con el conocimiento del caso. Como estamos en el pronunciamiento sobre el fondo, ahora viene la decisión sobre el fondo. ¿Ya? ¿Viste? Observación, tal vez procedimiento de solución amistosa, o en su caso la comisión dijo haber una audiencia para comprender mejor la cosa, el caso. Ahora dice, la comisión deliberará sobre el fondo del caso, a cuyo efecto preparará un informe en el cual examinará los alegatos, las pruebas suministradas por las partes. Luego de la deliberación y voto sobre el fondo del caso, la comisión procederá de la siguiente manera. Entonces ya está analizando el fondo y ahora va a proceder. Dice, notificará al peticionario la adopción del informe y su transmisión al Estado. En el caso de los Estados partes en la Convención Americana que hubieran aceptado la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, al notificar al peticionario, la comisión dará a éste la oportunidad de presentar dentro del plazo de un mes su posición respecto del sometimiento del caso a la Corte. Aquí ya puedes ver que recién se da la posibilidad. Acá hay un informe que le van a transmitir, un informe que puede decir que hay violación de derechos humanos, ya el Estado. Ahora, allí también le dicen, oye, tienes un mes. En el caso del Estado peruano sí nos hemos sometido a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. ¿Ya? Dice, al notificar al peticionario, la comisión dará a éste la oportunidad de presentar dentro del plazo de un mes su posición respecto del sometimiento al caso ante la Corte Interamericana. Entonces, si tú dices que aún con ese informe no ha habido ninguna solución, bueno, vas a manifestar tu posición de que nos vamos a la Corte Interamericana para que ella decida.
Sometimiento del caso a la Corte. ¿Ya? Sometimiento del caso a la Corte. Si el Estado en cuestión ha aceptado la jurisdicción de la Corte Interamericana, ¿ya? Ese es uno, el Estado, y la Comisión considera que no ha cumplido las recomendaciones del informe, someterá el caso a la Corte. ¿Ya? Entonces, este es el caso de nuestro Estado peruano. Nosotros estamos dentro de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. ¿Ya? Entonces nos han cursado el informe. Pero pese a que nos han cursado el informe, recuerda que se tiene un mes, ¿no? Yo como peticionante, tal vez también agraviado o afectado, me doy cuenta que no han hecho nada. Entonces, dice, y la comisión considera que no ha cumplido las recomendaciones del informe, somete el caso a la Corte. Entonces, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos somete el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora dice, si la comisión decide someter un caso a la Corte, el secretario ejecutivo notificará tal decisión de inmediato al Estado, al peticionario y a la víctima. Con dicha comunicación, la comisión transmitirá al peticionario todos los elementos necesarios para la preparación y presentación de la demanda. ¿Ya? Entonces, en este caso, ya la comisión de oficio se ha dado cuenta, dice, no, en este caso no cumple, ya, nos vamos a someter a la Corte. Entonces ahí se notifica de la decisión de la comisión al Estado, al peticionario y a la víctima. Con dicha comunicación, la comisión transmitirá al peticionario todos los elementos necesarios para la preparación y presentación de la demanda. Ahora dice, cuando la comisión decida someter un caso a la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana, remitirá al tribunal a través de su secretaría copia del informe acompañado de copia del expediente que transmite ante la comisión. Se refiere a este informe, al informe de decisión sobre el fondo, que ha sido incumplido. Lo remite al tribunal, o sea, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y con esto ya estamos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hasta allí terminó nuestra petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ahora de petición estamos ante una demanda. Y ahora sí, formalmente tenemos una demanda. El Estado incumplido y la Comisión ha dicho, esto no puede ser. Sujetos procesales. Representación de los estados. Los estados que sean partes en un caso estarán representados por agentes, quienes a su vez podrán ser asistidos por cualquiera persona de su elección. Pueden ser abogados. Representación de la comisión. La comisión será representada por los delegados que al efecto designen. Como ves, quien va a presentar la demanda no es el peticionario, porque el peticionario, el afectado, la víctima podrían estar en una situación muy difícil. Entonces la comisión es la que va a agarrar de la mano a la víctima, tranquilo, vamos a presentar la demanda, ¿ya? Te voy a decir cómo. Y ella es la que va a defender el caso frente a los delegados del Estado. Entonces aquí dice participación de las presuntas víctimas o sus representantes. Después de notificado el escrito de sometimiento del caso, las presuntas víctimas o sus representantes podrán presentar de forma autónoma su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y continuarán actuando de esa forma durante todo el proceso. O sea, en cualquier momento, alegatos, pruebas, documentos, argumentos, solicitudes, ¿ya? Pueden, es su posibilidad, pero recuerda, es una posibilidad, no significa que si no hacen nada, bueno, ya como un proceso civil, no hacen nada, caer en abandono, no. Aquí la comisión ya ha presentado, ha dicho, vamos a someternos a la Corte. Ya, sometimiento del caso por la comisión. Ya, el caso será sometido a la Corte mediante la presentación del informe que contenga todos los hechos supuestamente violatorios
inclusive la identificación de las presuntas víctimas. Para que el caso pueda ser examinado, la Corte deberá recibir la siguiente información. ¿Ya? La siguiente información. ¿Qué debe recibir la Corte? Estamos hablando de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, la demanda se traduce en el informe. ¿Ya? ¿Qué es lo que dice? Los nombres de los delegados de la comisión, nombre, dirección, teléfono, correo electrónico y facsímil de los representantes de las presuntas víctimas debidamente acreditados, de ser el caso, los motivos que llevaron a la comisión a presentar el caso ante la Corte y sus observaciones a la respuesta del Estado demandado a las recomendaciones del informe. D. Copia de la totalidad del expediente ante la comisión. E. Las pruebas que recibió, incluyendo el audio o la transcripción con indicación de los hechos y argumentos sobre los cuales versa. Cuando se afecte de manera relevante el orden público interamericano de los derechos humanos, la eventual designación de peritos y las pretensiones, incluidas las referidas a reparaciones. ¿Ya? Entonces, ya la comisión somete el caso a la Corte a través de un informe y ese informe debe contener estos requisitos. Notificación del caso. Dice, el secretario comunicará la presentación del caso a la presidencia, se refiere al secretario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, ese secretario va a comunicar a la presidencia y los jueces, al Estado demandado, a la comisión si no es ella quien presente el caso, la presunta víctima, sus representantes o el defensor interamericano si fuera el caso. Dice, junto con la notificación, el secretario solicitará que en el plazo de 30 días el Estado demandado designe al o a los agentes respectivos. Dice, junto con la notificación, el secretario solicitará a los representantes de las presuntas víctimas que en el plazo de 30 días confirmen la dirección en la cual tendrán por oficialmente recibidas las comunicaciones pertinentes. Ya, entonces ya se notificó. Ahora, actos procesales. Escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Dice, notificada la presentación del caso a la presunta víctima o a sus representantes, estos dispondrán un plazo improrrogable. O sea, no va a haber aumento, que vamos a pedir más plazo, nada. Un plazo improrrogable de 2 meses, contado a partir de la recepción de este escrito y sus anexos, para presentar autónomamente a la Corte su escrito de solicitudes, argumentos y pruebas. Por ejemplo, en esta solicitud puede pedir la declaración de tal persona, puede solicitar un informe pericial, inspecciones, conforme sea necesario para acreditar la violación del derecho humano. Contestación del Estado. El demandado expondrá por escrito su posición sobre el caso sometido a la Corte y cuando corresponda, al escrito de solicitudes, a este escrito, argumentos y pruebas, dentro del plazo improrrogable de 2 meses, contado a partir de la recepción de este último escrito y sus anexos. En el caso que no presente los anexos, se hará esto después de que vence el plazo de los 2 meses. ¿Qué otros actos del procedimiento escrito pueden haber? Con posterioridad a la recepción del escrito de sometimiento del caso, el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas y el escrito de contestación, y antes de la apertura del procedimiento oral, la comisión, las presuntas víctimas o sus representantes, el Estado demandado y en su caso el Estado demandante podrán solicitar a la presidencia la celebración de otros actos del procedimiento escrito. Ya, hasta aquí es el procedimiento escrito. El informe demanda de la comisión, la notificación a los interesados, el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas del afectado,
o representante del afectado, la contestación del Estado. ¿Y puede haber otros actos del procedimiento? Sí, pero dentro del procedimiento escrito, ¿ya? Ahora se va a convertir en procedimiento oral, ¿ya? Porque no podemos resolver solamente con escritos. También debemos conversar, principio de inmediación, ¿no? Ya. Después del procedimiento escrito, vamos al procedimiento oral. En este caso, apertura. La presidencia señalará la fecha de apertura del procedimiento oral y fijará las audiencias que fueran necesarias. No es que va a haber una audiencia única y todo se acaba en esa audiencia. Fijará las audiencias que sean necesarias, previa notificación de la fecha. Ahora, lista definitiva de declarantes. La Corte solicitará a la comisión, a las presuntas víctimas o sus representantes, al Estado demandado y en su caso al Estado demandante su lista definitiva de declarantes, ¿ya? Su lista definitiva de declarantes. ¿Quiénes van a declarar en la audiencia, las audiencias? Importante. Objeciones a testigos. Como tenemos la lista definitiva de los declarantes, es lógico que puede haber algún testigo que no debería estar allí. Así es que hay que objetarlo. Entonces, el testigo podrá ser objetado dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la lista definitiva en la cual se confirma el ofrecimiento de dicha declaración. Y por último, recusación de peritos. Imagínate que el Estado demandado presenta un perito para decir que todo está bien, nadie está afectando su integridad. Puedes recusar al perito. Dice, la recusación deberá proponerse dentro de los 10 días siguientes a la recepción de la lista definitiva en la cual se confirme el ofrecimiento de dicho dictamen. O sea, aquí. ¿Quién va a ser declarantes? Testigos y también pueden ser peritos. ¿Ya? Entonces, ese listado sirve para hacer las objeciones o recusaciones pertinentes. Ofrecimiento, citación y comparecencia. Dice aquí. La Corte o su presidencia emitirá una resolución en la que, según el caso, decidirá sobre las observaciones, objeciones o recusaciones que se hayan presentado. Definirá el objeto de la declaración de cada uno de los declarantes. Requerirá la remisión de las declaraciones ante fedatario público, affidavit, que considere pertinentes y convocará a audiencia, si lo estima necesario, a quienes deban participar en ella. Entonces, como ha habido esta situación, ahí está la lista definitiva, se ha comunicado, han objetado testigos, han recusado peritos. Entonces, ya listándonos para la audiencia, la Corte, a través de su presidencia, emite resolución sobre observaciones, objeciones o recusaciones. ¿Ya? Entonces, se fija también el objeto de la declaración de cada uno de los declarantes. Ahora, una vez recibida la declaración rendida ante el fedatario público, esta se trasladará a la contraparte y en su defecto a la comisión para que presenten sus observaciones dentro del plazo que fije la Corte o la presidencia. Ya, en este caso se refiere a la posibilidad de que no puedan viajar, sea difícil. Entonces un fedatario público y él va a tomar la declaración, se comunica y se hacen las observaciones. Ya estamos en la audiencia. Recuerda que estamos procedimiento escrito, procedimiento oral. Ya. ¿Cómo inicia? Recuerda que quien presenta la demanda a través de un informe es la comisión. Dice, la comisión expondrá los fundamentos del informe sobre el fondo y de la presentación del caso ante la Corte, así como cualquier asunto que considere relevante para su resolución. ¿Ya? Por el fondo. ¿Ya? No es la forma, va a detallar el fondo. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es que se están violando? 2. Una vez que la comisión haya concluido la exposición indicada, la presidencia llamará a los declarantes convocados, a efectos de que sean interrogados. Eso nos remite a la lista de declarantes, objeciones, recusaciones y al informe de pronunciamiento sobre este tema y al objeto que se ha precisado que hablará cada
declarante. Dice, iniciará el interrogatorio del declarante quien lo haya propuesto. Pues ahí está el declarante, yo lo he propuesto, yo soy la parte afectada, entonces yo voy a iniciar las preguntas. Después los demás procederán. Dice, después de verificada su identidad y antes de declarar, el testigo prestará juramento o hará una declaración en que afirmará que dirá la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Entonces, si no presta juramento porque no es creyente, tal vez presenta promesa de honor, pero en este caso lo que va a decir es que se compromete a decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Después de verificada su identidad del declarante y antes de desempeñar su oficio, bueno, en este caso estamos hablando ya del perito, declarantes, testigos y aquel perito. El perito prestará juramento o hará una declaración en que afirmará que ejercerá sus funciones con todo honor y con toda conciencia. Este es en el caso testigos y este en el caso de peritos. No es obligatorio, pero si existe, ese va a ser el trámite. 5. En el caso de las presuntas víctimas, únicamente se verificará su identidad y no prestarán juramento. ¿Ya? No, ¿por qué? Por la presunción de inocencia y la imposibilidad de autoinculparse, ¿correcto? ¿Ya? No se pueden autoinculpar. Pueden hasta guardar silencio, es lo que ellos consideren. Dice, una vez que la Corte haya escuchado a los declarantes y los jueces hayan formulado a estos las preguntas que consideren pertinentes, la Presidencia concederá la palabra a las presuntas víctimas o a sus representantes y al Estado demandado para que exponga sus alegatos. Entonces, si quieren las víctimas, en este caso, lo que está diciendo, solamente se verifica la identidad de la víctima y dice no presta juramento. Es decir, que tal vez por temor puede decir cosas que no son la verdad, pero de lo que ves en los declarantes y los peritos sí, ¿no es cierto? ¿Y por qué podría ser? Porque un poco se siente mal, porque allí están los representantes del Estado. Entonces, por eso no se le pide pedir juramento. Pero sí se le va a conceder el uso de la palabra si lo considera. Y después el Estado demandado procederá a exponer sus alegatos. Concluidos los alegatos, la comisión presentará sus observaciones finales. La Presidencia dará la palabra a los jueces, a efectos de que si lo desean formulen preguntas a la comisión, a las presuntas víctimas o a sus representantes y al Estado. ¿Ya? Esta es toda la audiencia, estamos viviendo la audiencia. Ya. Procedimiento final escrito. Alegatos finales escritos. O sea, ya preguntaron a todos, declarantes, víctimas, comisión y también al Estado. Ya, ahí nos detenemos y dice, las presuntas víctimas o sus representantes, el Estado demandado y en su caso el Estado demandante, tendrán la oportunidad de presentar alegatos finales escritos en el plazo que determine la Presidencia. La comisión podrá, si lo estima conveniente, presentar observaciones finales escritas en el plazo determinado en el numeral anterior. ¿Correcto? Y como consecuencia, después de nuestros alegatos finales escritos, ya se emite la sentencia. Entonces dice, las sentencias y las resoluciones que pongan término al proceso son de la competencia exclusiva de la Corte. Tú puedes decir, o sea, ¿puede emitir resoluciones que terminan el proceso? No solo las sentencias, sí, porque imagínate que te das cuenta que ya de repente se informa que no dijo nada, ¿no? El representante no sabía y había ya un informe tramitado, ya solucionado por la Comisión de la ONU. O estaban viendo la situación, pero han tenido mayor claridad sobre que ha sido presentada el petitorio a destiempo. Ya, ahora dice, contra las sentencias y resoluciones de la Corte, eso es importante, no procede ningún medio de impugnación. Ya, eso tenlo presente. La Corte Interamericana emite un pronunciamiento, no hay apelación, que voy a casación, no hay, estamos en jurisdicción internacional. Lo que indica la Corte Interamericana de Derechos Humanos, culmina, se acabó. Para bien
o para mal. Y con eso concluimos nuestra exposición del día de hoy. Muchas gracias por tu atención. Perfecto, estimado doctor. Vamos a pasar a la ronda de preguntas, estimados participantes. Recuerden que pueden dejar su pregunta correspondiente conforme a las especificaciones que vamos a estar indicando en esta oportunidad, que se encuentran en este momento para que puedan realizar su pregunta correspondiente. Asimismo, también pueden levantar la mano para que pueda brindarles el uso de la palabra respectiva. En esta primera medida, estimado doctor, vamos a pasar a la pregunta que nos sigue. Dice, doctor, eh, ¿nos puede comentar su opinión respecto a los recientes pronunciamientos de las autoridades de la más alta instancia que indican para salirnos de los convenios internacionales de protección de derechos humanos, por favor? Bueno, como les indiqué, la Constitución Política del Perú indica expresamente, culmina la jurisdicción interna, nos vamos a la jurisdicción internacional respecto de los tratados de los que somos parte. Esto es OEA y la ONU. Ya. Es importante estar, como ustedes han podido ver, es importante seguir en ese sistema interamericano. ¿Por qué? Porque si algún día tenemos otra vez una dictadura, la única forma de hacer valer nuestros derechos podría ser esa Corte Interamericana. Inclusive ahora internamente podemos ser sujetos a violaciones de derechos fundamentales. Y por lo tanto, esa Corte Interamericana es muy importante en su jurisprudencia. Porque también de qué serviría que el Tribunal Constitucional ha creado toda una jurisprudencia hablando del control de convencionalidad. Si nos salimos, ese control de convencionalidad ya no sería aplicable. Inclusive también recién estamos viendo sobre el derecho convencional, que es el derecho que se deriva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En varios casos internos que nosotros llevamos, no solamente nos sustentamos en lo que dice la Constitución, la jurisprudencia de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional o tribunales administrativos. También a veces cuando no encontramos algo que se remita a nuestro caso específico, siempre recurrimos a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que son aplicables. ¿Por qué? Porque estamos adscritos o somos parte del Convenio Interamericano de Derechos Humanos. Entonces yo considero que no se podría hablar de separarnos del sistema interamericano de derechos humanos. Ya eso implicaría algunas situaciones ya políticas más que jurídicas para mantener algunas leyes que aparentemente están afectando, ¿no?, derechos humanos. Recuerda que tu derecho termina cuando empiezan los derechos de los demás. Entonces, si hay una ley que ampara derechos de unas personas, hay que verificar si está afectando a otras personas. Si es un delito de lesa humanidad, que aparentemente yo he cometido y hay pruebas, con esta ley, aunque haya pruebas, ¿qué importa a las víctimas? Es por eso que, si se han dado cuenta, hay varios pronunciamientos ya de jueces haciendo valer la independencia del Poder Judicial y el control difuso, están inaplicando estas normas. Entonces, ¿por qué? Porque el derecho humano, inclusive si viste al inicio de la clase, hablamos de derechos humanos que se sustentan en la libertad individual, la misma que es la expresión de la dignidad humana. Y esos derechos humanos, cuando están previstos en nuestra Constitución, recién se denominan derechos fundamentales. Entonces, esas clasificaciones, ¿dónde quedarían? Claro, alguien puede decir, pero ahí está pues la ONU. Pero la ONU no tiene un procedimiento tan detallado y ante una corte como lo que establece el sistema interamericano. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos indican cuáles son los desafíos actuales del Estado peruano para el cumplimiento efectivo de las sentencias de la Corte Interamericana. Bueno, uno de las situaciones más importantes es un poco actualizar la ley por la cual
se establece cómo se ejecutan internamente las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Aquí, por ejemplo, tenemos a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Algún caso laboral fue hasta la Corte Interamericana, salió positivo. Hasta la fecha ya han pasado más de 6, 7 años y no se cumple la sentencia por motivos presupuestarios, y en los escritos que presentan generalmente indican la ley está derogada, ha cambiado, que debe ser otra cosa, puro aspectos formales que no tienen nada que ver con el fondo. Entonces lo principal sería establecer un correcto procedimiento o proceso de ejecución de sentencias supranacionales. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice, doctor, en la práctica, ¿cuál es el obstáculo más frecuente para el agotamiento de los recursos internos antes de acudir al sistema interamericano? Mm, Más que un impedimento, más bien es, considero que a veces las partes se subjetivizan mucho con su caso. Imagínate un proceso civil y se está discutiendo bienes inmuebles. Actualmente ya con las promesas de TikTok de que se puede seguir el proceso, acciones de amparo contra resolución, se agota hasta el tribunal. Y de allí te vas a la Comisión Interamericana por algún derecho fundamental violado, humano afectado. Pero lo que me parece que esto implica es un poco comunicar a las partes que no es así. A veces ya terminó el proceso, ya no hay nada más que hacer. Si quieres continuar, ya es solamente un gasto que no se va a recuperar. Entonces, siempre uno debe tener la cultura jurídica. En México, por ejemplo, encuentras las casas de cultura jurídica, así como bibliotecas en cada estado mexicano. Lo mismo podría ser aquí, ¿no? Pero no lo hay. Eso implica que a veces también se aprovechan, ¿no? En el TikTok, dando asesorías, ¿no? Pero lo importante siempre es tener mayor conocimiento, ir a las normas correspondientes y tratar de buscar, ¿no?, la mejor forma de acceder a esta jurisdicción interna, sin que implique alguna fanfarronería o algún abuso de derecho. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos a la siguiente pregunta. Nos dice, ¿de qué manera las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han impactado o podrían impactar la legislación y políticas públicas en el Perú? El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se encarga de velar por los derechos humanos, ¿correcto? Es un servicio público y está a cargo de ese servicio público. Cuando se elaboran las políticas nacionales, como son nacionales, estas deben estar en concordancia con los derechos humanos. Por ejemplo, el día de hoy estaba revisando y hay un centro de altos estudios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Allí establecía la gestión pública desde la perspectiva de los derechos humanos. No decía desde la perspectiva del derecho fundamental o constitucional. La gestión pública desde la perspectiva de los derechos humanos. Es decir, enseñar a los gestores públicos a actuar conforme a los derechos humanos. ¿Y qué implica eso? Los tratados, la Convención Interamericana, los protocolos y las sentencias de la Corte Interamericana que lo hacen. Lo que implica también los informes de la comisión, las opiniones consultivas también muy importantes, que sí son dadas por un organismo supranacional al cual debemos también tener presente en la elaboración de las políticas públicas. Muchas gracias, doctor. Pasamos a la penúltima pregunta. Nos dice que, doctor, ¿cuál es el rol de la Comisión Interamericana como filtro para determinar la competencia de una petición contra el Estado peruano? Como vimos en la comisión, lo que primero hace es recepcionar la petición. Pide una información al Estado respecto de la petición. El Estado informa, verifica y recién admite la petición como caso y lo registra. Una vez que emite esto como caso y lo registra, ya emite un pronunciamiento de fondo, ya no de forma.
Y en ese pronunciamiento de fondo puede decirle, oye Estado, ¿sabes qué? Tienes que adecuar tus conductas a los derechos humanos porque hemos observado estas situaciones. Y tiene que vigilar y supervisar que el Estado cumpla con lo que dice su informe. Si la comisión verifica que no se está cumpliendo, es la comisión la que presente el caso a la Corte. Perfecto, doctor, muchas gracias. Pasamos a la última pregunta, la doctora Gladys Moscoso. Ah, también ha levantado la mano, entonces le vamos a dar el pase para que realice su pregunta mejor en forma oral. Doctora Gladys, ¿se le ha activado su micrófono, doctora? Muchas gracias, muy buenas noches, doctor Pari. Mi inquietud es esta. Hay una ley de amnistía que ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido que no debería aplicarse. Sin embargo, el Perú, bueno, el Estado no se ha manifestado sobre esto. Existen jueces que la están inaplicando, es verdad, en casos de Antabamba, Purímac, me parece que hay un juez que no la está aplicando. Pero, ¿cuál va a ser la sanción para el Perú de no obedecer la disposición de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, doctor? Gracias por la respuesta. Esa es una situación muy importante respecto de la jurisdicción internacional. ¿Qué sanciones se establecen a un Estado cuando incumple? En este caso no existe todavía una sentencia, ¿ya? Sin embargo, existe una opinión respecto de lo que debe ser. Pero esa opinión o ese comunicado solamente es una advertencia, ¿no? ¿Ya qué implica esto? Como estás hablando de jurisdicción internacional, se debe tener mucho cuidado con la soberanía nacional, que es la posibilidad de autodeterminarse como población. O sea, nosotros decidimos a través de nuestros representantes. ¿Ya? Por eso, a veces esas decisiones, poco. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las sanciones? Las sanciones son dentro de la comunidad internacional. Tal vez algunos miembros de la OEA podrían retirar las embajadas, cortar algunos incentivos económicos, algunos tratados eh, para reducir aranceles. Entonces, más o menos esa es las sanciones que se dan en el ámbito internacional. No puede haber intervenciones bélicas, nada. Pero esas son, por eso el derecho internacional, como les dije, su fuente principal es costumbre. Y ese derecho internacional se sustenta más en el derecho natural. ¿Y qué implica el derecho natural? Aunque le pese a Kelsen, la moral. Entonces, esa moral es lo que hace ver al Estado. Dices, yo como empresa de otro país, veo, mira, está sacando esa ley, ¿qué seguridad me imprime? Mejor retiro los capitales del Perú. Entonces, esas situaciones son las que políticamente se pueden dar. Muchísimas gracias, estimado doctor, por su respuesta. Y una última pregunta nos dice, doctor, ¿qué desafíos existe para la ejecución de sanciones en contra del Estado peruano por la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Como les indiqué, la ley que establece la ejecución de sentencias supranacionales no está actualizada, no establece expresamente qué entes y qué responsabilidades, si se genera responsabilidad disciplinaria, penal o administrativa. Entonces, el principal reto es reformular esa ley y mejorar la posibilidad de adecuar, mejorar la ejecución de las sentencias supranacionales. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. En ese sentido, hemos culminado la presente sesión. Doctor, ¿algunas últimas palabras para despedir esta sesión, por favor? Sí, espero que les haya servido de mucho esta sesión sobre cómo recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, como ustedes vieron, primero recurrimos a la comisión a través de una petición. De ahí se inicia todo un procedimiento. Como vieron, es totalmente flexible, no requiere de abogado, es una facultad del peticionante. Cualquiera puede presentar esa petición a favor de un tercero. Y todo el procedimiento es totalmente flexible, no es tan formal como uno puede pensar ni muy difícil. Entonces, espero que te haya servido de mucho la clase de hoy. Muchísimas gracias, estimado doctor José María Pacori Cari. Le damos una cordial saludo y felicitaciones por esta magnífica sesión denominada el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, procedimiento de petición ante la Comisión
y la Corte Interamericana. Hasta luego, muy buenas noches, estimado doctor. Y finalizamos la presente sesión, estimados participantes, agradeciendo a cada uno de ustedes por estar presente, por haber participado con sus preguntas que han dinamizado mucho más esta clase. Hasta luego, muy buenas noches. Recuerden que todos los materiales van a poder encontrarlos en el aula virtual de Juris.p.